no es la más apropiada, no es la mejor. Nosotros, más allá de Meta, más allá de todo lo que ocurra con la Fed, vamos a seguir pendientes de todo lo que ocurre en el mundo cripto y vamos a seguir analizándolo de la mano de Eric Sanz Algaba, cofundador de CryptoProfe, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas. Muy buenas, un placer, Sergio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí en un momento, en un día en el que el mercado está sufriendo bastante toda esta incertidumbre que venimos comentando en torno al techo de deuda en Estados Unidos. Está afectando a las bolsas, ya lo hemos visto en Europa, con caídas en algunas incluso de cerca del 2%. Estábamos viendo también caídas en Wall Street, en el S&P, en el Nasdaq. Quiero que antes de nada, antes de entrar en barrera, antes de tocar otros asuntos, que nos cuentes si te parece más o menos lógica esta corrección, si es sana o si en este caso está propiciada porque, no sé, esta incertidumbre en torno a un posible default por parte de Estados Unidos pues está haciendo daño al mercado. No sé cuál es un poco tu análisis, Eric, si es algo que se podía esperar o que en este caso está inducido por lo que ocurre en Estados Unidos. Yo, sinceramente, creo que es algo que, bueno, hemos tenido el mercado un poco loco en los últimos días, la verdad, y no creo que todo el mundo tuviera claro que iba a pasar esto. Es verdad porque salieron hace unos días diciendo que prácticamente ya estaba cerrado el tema del acuerdo del techo de deuda. Ahora de repente otra vez vuelven a haber tensiones y la realidad es que estamos a pocos días de acabar mayo y no hay ninguna decisión de si se aumenta el techo de deuda o si, por el contrario, pues llegan a ese llamado default, ¿no? Del cual pues mucha gente teme, ¿no? Creo que obviamente pues el hecho de que todavía no esté cerrado este acuerdo ha afectado negativamente al mercado. Aún así, en los últimos días es verdad que ha perdido un poco la correlación en el mercado de las criptomonedas con el con el mercado tradicional en general, y ha cogido un poquito más de correlación con el mercado chino, por lo menos hasta ayer, y es verdad que hoy, pues bueno, esto yo no me esperaba que hoy ya fuera a ver esta caída de casi 1000 puntos, ¿no? Desde los 27.000 o así hasta los 27.000 y pico hasta los 26.000, pero en todo caso estábamos rangueando esa zona y los 26.000 son un soporte en el que, bueno, pues esperemos que sí, que no lo rompan en el corto plazo y que si lo rompan, pues nos posicionemos abajo para buscar mejores entradas, sin duda. Que se pierda, Eric, este soporte de los 26.000, sé que no eres analista técnico, pero yo confío en ti porque sé que controlas mucho. ¿Qué puede suceder en caso de que se pierdan estos 26.000? Hay muchos analistas que llevan ya semanas apuntando a estos famosos 25.000, luego algunos creen que en caso de perder los 25 el siguiente nivel serían los 23. Un poco, ¿qué perspectiva tenéis desde CryptoProfe? ¿Qué análisis habéis hecho vosotros? ¿Qué esperáis? Bien, nosotros sinceramente, o sea, al final nos basamos en mi caso mucho más en la parte de las métricas on-chain, y hay una métrica que miramos bastante que es el tema del precio realizado en Bitcoin. Y el precio realizado en Bitcoin tiene ahora mismo el punto, o sea, la métrica habla del indicador en $20.000. Eso no quiere decir que sea un soporte ni una resistencia, pero quiere decir que a partir de los 20.000, si estamos siempre por encima de los 20.000, es más fácil que haya una presión de venta por parte de la gente, de los holders de Bitcoin, porque al final quiere decir que la mayoría de holders está en beneficio, y en cambio cuando estamos por debajo de los 20.000 no hay tanta presión de venta porque la mayoría de holders están en pérdidas. Yo sí que creo que no creía que tan en el corto plazo íbamos a llegar a ver esos 22 o 20.000 incluso. Sí que he hablado muchas veces de que la recesión es inminente, bueno, vendrá en los siguientes meses, y sí que podemos llegar a ver esos precios en Bitcoin. No creo que en el corto plazo, aún, a no ser que obviamente estiren la cuerda mucho más con el tema del techo de deuda, no creo que en el corto plazo lleguemos a ver esa caída por debajo de los 25.000 si no llegan a estirar el techo de deuda, el acuerdo del techo de deuda hasta principios de junio. Entonces, en ese caso, creo que ya no solo Bitcoin, sino todos los mercados se verán muy afectados. Pues vamos a ver qué sucede, Eric. Hablando de afectados, si hay alguna polémica, si hay una polémica en la industria cripto que ha tenido muchos afectados en las últimas semanas, la venía comentando con Bruno, es todo lo que ha sucedido en torno a Ledger. Lo comentábamos antes, este servicio de Recover que de alguna forma, bueno, pues les daba acceso a guardar nuestras fresas semillas. Es verdad que era opcional, no tenía por qué utilizarlo todo el mundo, pero ha creado la desconfianza de que, bueno, que fuese opcional. Nadie sabe si podían acceder de alguna forma, si había una especie de puerta trasera hacia los gobiernos, si de alguna forma se estaba perdiendo la autocustodia de nuestras propias criptos. Es verdad, como comentábamos antes, que precisamente ayer salió el CEO de Ledger dando marcha atrás, rectificando, diciendo, bueno, pues que van a posponer este servicio, que además van a seguir andando, van a seguir desarrollando para abrir su código abierto. No sé qué opinas, Eric, de toda esta polémica, que es verdad que, bueno, ha creado mucha controversia en las redes, ha creado una crisis de desconfianza en torno a Ledger, pues hasta cierto punto
lógica y no sé qué opinas tú de esto, porque es verdad que Ledger está muy bien posicionada y ha sorprendido a todo el mundo. Sí, totalmente. Yo creo que el problema principal de todo esto que habéis hablado antes con Bruno, y creo que lo habéis definido perfecto, creo que todo el mundo ya conoce el caso, a mí lo que más me preocupa es la pérdida de confianza que ha habido en cuanto a la marca. Quiero decir, todo el mundo, y hubo tweets de la directiva hace meses, en noviembre de 2022 o así, hablando de que ellos nunca tenían acceso a estas claves privadas, que estaba dentro de los chips internos de Ledger y que en ningún caso podían acceder a esos datos. Ahora se ve que con esta actualización sí que pueden acceder, por lo tanto es una incongruencia total con lo que habían dicho hace unos meses. Y lo más riesgoso o lo más negativo de esto es el hecho de que el software a día de hoy de Ledger es cerrado. Al final no es código abierto, es código cerrado y no son transparentes en ese sentido, pero como muchas empresas, quiero decir, no es un problema, pero la realidad es que como ahora ha habido esa pérdida de confianza, el hecho de que sea un código cerrado, además, el tema de Ledger es aún más peligroso. De todas formas, creo que han tenido una reacción de decir, oye, vamos a parar esto porque se nos ha echado encima toda la comunidad, porque obviamente, para mí uno de los problemas, y ahora entraré en ello, uno de los problemas más grandes no es el hecho de perder la confianza, que también, sino el hecho de que hablaban de que la frase semilla la dividían en 3 empresas diferentes: Ledger, Coin, no sé cómo se llama la otra, era Coin, lo tengo por aquí creo, CoinCover y otra tercera empresa. El hecho de que se dividiera la frase semilla en estas 3 empresas hacía, y de hecho el CEO hizo un comunicado oficial porque se lo preguntaron varias veces, hacía que la gente que optara a este servicio o la gente que actualizara su dispositivo, en el caso de que Estados Unidos o el ente regulador en cuestión les pidiera, por alguno de los casos, pues toda esta información, ellos se tendrían que ver obligados a dar esta información. Por lo tanto, quiere decir que ya, o sea, estás intentando tener tu capital o tus activos, tus bitcoins, lo que sea, en una billetera descentralizada, en una billetera segura de tenerlo en tu banco, o por lo menos una alternativa a los bancos, y de repente dicen que por tener esta actualización y todo, en cualquier momento el ente regulador puede pedir los datos a estas 3 empresas, dárselos, y por lo tanto ya tienen acceso a tus claves privadas y por lo tanto ya te pueden requisar o requerir tu capital. Entonces, para mí ese es uno de los grandes problemas que tiene que afrontar ahora mismo Ledger, y que para mí ha perdido la confianza grande de gran parte de todos los inversores cripto. Porque sí que es verdad que hablabais antes y me parecía muy interesante el tema de que sí que es verdad que a día de hoy el mundo descentralizado tiene unas barreras de entrada grandes, sobre todo para usuarios que a lo mejor no estén tan habituados. Pero lo que está claro es que tú no puedes facilitar o abrir esas barreras en detrimento de la seguridad y la privacidad de tus usuarios, que eso es un problema enorme, porque todo el mundo está confiando en Ledger precisamente por su privacidad y su seguridad. Si tú quitas esos pilares fundamentales, estás jodido, ¿sabes? Entonces, sí, sin duda es un problema grande. Obviamente siempre hay alternativas dentro del sector, ¿no? Siempre ha habido la lucha entre Ledger y Trezor. Veremos cómo trabajan en las siguientes semanas, pero sin duda va a ser un golpe duro para la empresa. A ver también, Eric, más allá de toda esta polémica, una de las frases que más controversia han creado es que hay mucha gente que ya dejaba entrever que se iba a crear como una especie de puerta trasera para los gobiernos. Claro, dices eso en la industria cripto y tú decías que estaban jodidos, pues mucho más. O sea, ya si se te relaciona con eso, pues ya desde luego estás fuera. No sé qué conclusión puedes sacar de esto, Eric, y si de verdad es así, porque luego el CEO salía negándolo. Bueno, hay muchas dudas, mucho misterio en torno a toda esta polémica, pero es verdad que, no sé, en caso de que haya alguna relación con los gobiernos, claro, es que ya se puede olvidar Ledger, ¿no? Ya es una crisis insuperable. Mira, sinceramente sí, o sea, creo que lo que está pasando efectivamente es que muchas empresas están intentando adelantarse a todo el tema de la regulación, que va a venir sí o sí, eso es una realidad, y Ledger creo que ha sido una de ellas. Entonces, se está intentando cubrir de la mejor manera posible, haciendo, creando esta backdoor de alguna manera, y la realidad es que para mí le ha salido el tiro por la culata 100%, porque es que se ha contradecido en muchos tweets, han dicho cosas que luego las contradecían por otro lado. Entonces ahí es cuando realmente han perdido toda la credibilidad. Es verdad que muchas empresas van a tener que pues bueno, regularse y seguir pues todo el tema de los entes reguladores, todas las condiciones que les pongan, pero a día de hoy
en el caso de sus empresas es un problema. Y que los backdoors realmente sean para que los gobiernos puedan llegar a toda esa información, sinceramente no me extrañaría para nada que al final tengan mano en todas estas empresas, y más si están reguladas en Estados Unidos. Por ejemplo, no sé si has visto el último rumor de MetaMask también, que ha añadido a una de sus cláusulas el tema de que en el caso de que tu billetera tenga o tu persona tenga que pagar X tasas, se podrán descontar directamente desde el MetaMask y tal. La han puesto allí con calzador sin que nadie se enterara, y parece ser que pues bueno, ha salido a la luz, y parece que también están pidiendo explicaciones a MetaMask. Todavía no han hablado, pero también es un tema que yo creo que es 100% ligado a la regulación y está afectando a todas las empresas del sector. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, Eric. Vamos a pasar a hablar de otra empresa muy importante. De hecho, hablando de puertas traseras, Balaji Srinivasan, el CTO, el director tecnológico de Coinbase, decía que tanto Apple como Google van a ser un peligro para la industria cripto, porque él pensaba pues que a través de estas empresas se podía crear una especie de puerta trasera que hiciera pues que los gobiernos pudiesen conquistar, iba a decir, pudiesen confiscar nuestras criptos. Y precisamente, hablando de Apple, Eric, quiero preguntarte porque están sacando una especie de proyecto de realidad virtual que quiero que nos cuentes y que nos expliques. No sé si tiene algo que ver, pues por ejemplo, con lo que ha hecho Meta, no sé, qué está tramando en este caso Apple. Sí, efectivamente. Para los que no lo sepan, creo que principios de junio, no sé si diría que es el 5 de junio, van a hacer una presentación de una nueva rama dentro de toda su empresa, o dentro del proyecto, que es enfocado a temas de realidad virtual, realidad mixeada, que llaman ellos, no aumentada, con virtual, bueno, una rama bastante potente en este sector. Y claro, esto vincula a muchos proyectos del sector cripto que parece que están haciendo colaboraciones o partners con la empresa. Y quiero decir, yo, bueno, al final voy leyendo varios de ellos. Creo que Apple quiere empezar a entrar en este sector y lo está haciendo, pues, bueno, con una especie de gafas de realidad virtual también que van a tener unos costes más asequibles que las que ya existen a día de hoy en el mercado. Bueno, veremos cómo salen de ello. Pero en todo caso, hay proyectos del sector cripto, y en concreto algunos que trabajan con temas de procesamiento de datos de manera descentralizada, que parece que ya están haciendo colaboraciones con ellos. ¿Por qué? Porque al final, a día de hoy, estas gafas de realidad virtual o todo este tema de realidad virtual y esto que quiere integrar Apple necesita mucha potencia de computación, más en la parte de renderizados, y hay algún proyecto en concreto que lo que hace es renderizar todos estos datos de manera descentralizada y además con costes incluso inferiores a empresas tan grandes que ya trabajan este tipo de renderizados como puedan ser Nvidia, y además lo hacen de manera descentralizada, con lo que no tienen que depender de ninguna empresa tercera para poder llevar a cabo todo el proyecto. Entonces, bueno, se ve proyectos tipo Render o alguno de estos que, bueno, Render en concreto está trabajando con ellos, y puede que sea una nueva narrativa dentro del sector, ¿no? Hace unos meses se hablaba mucho del tema de inteligencia artificial, todavía está obviamente a la orden del día, pero puede que en los siguientes meses pues también se hable mucho del tema de lo que digo, procesamiento de datos, renderizado, con todo el tema de realidad virtual, aunque creo que todavía no somos conscientes de todo lo que vendrá. Y llegará el día en el que se integre, y Apple parece que en principios de junio van a hacer esa primera incursión dentro de este sector. Conscientes, Eric, tampoco de que, bueno, que en España que no estamos tan mal, que somos pioneros también en algunas cosas. Tú desde luego lo sabes bien porque estás muy cerca de todo el equipo de gaming, de hecho, bueno, formas parte de él, y quiero que nos expliques qué es Didit, esta identidad digital para todo, olvidarnos de las contraseñas. Quiero que nos expliques porque sé que, bueno, es que está todo el mundo revolucionado, y como decía antes, que en España no estamos tan mal, que incluso en materia de tecnología pues hay empresas como la vuestra, Eric, que sois pioneros y que estáis haciendo cosas pues que no hace nadie. Sí, totalmente. Efectivamente, como dices, al final con Gamium hemos lanzado justo esta semana el nuevo protocolo de Didit, que es uno de los productos que se ha lanzado dentro del ecosistema de Gamium, del proyecto de Gamium. Y sí, efectivamente, para los que no conozcan, pues es un protocolo de identidad y de finanzas que tiene como objetivo abordar todos estos desafíos que se enfrentan en Internet, ¿no? Como múltiples cuentas, falta de interoperabilidad, demostrar pues, que realmente la persona que está detrás de esa cuenta o de ese ordenador es una persona humana, y el tema también de los pagos ineficientes. Y efectivamente lo hacemos de una manera que es muy sencilla para el usuario, ¿no? Estas barreras que hablábamos antes de que la manera, que cualquier pago, que cualquier envío, que cualquier
carga de datos en tu ordenador o en cualquier protocolo sea súper sencillo, se hace pues con Didit, que precisamente lo que hace al final es permite a los usuarios elegir qué datos quieren transferir a diferentes servicios y optimiza esa experiencia de usuario. Entonces, al final tú decides qué datos quieres mostrar, qué datos no quieres mostrar, juntas todos esos datos dentro de un mismo protocolo que es Didit y de esa manera no tienes que estar siempre con 200.000 contraseñas, sino que únicamente lo centralizas todo dentro de este protocolo. Entonces, bueno, pues al final hemos sacado ahora justo la V1. De hecho es súper interesante porque en España no estamos tan mal. Los CEOs que llevan la empresa, que son Alberto y Alejandro Rosas, están haciendo un trabajo espectacular. Se están adelantando las regulaciones europeas de todo el sector de identidad digital y precisamente pues están el día a día trabajando con muchas empresas que van a tener que integrar todo este tema de la identidad digital. Creo que va a ser una nueva narrativa en los siguientes meses. Y en esta V1 se han sacado varios temas, varias funcionalidades, pero incluso para personas que están dentro del sector pueden ser súper interesantes porque al final permiten conectar tus datos, el día de mañana pagar pagos instantáneos con un solo clic de manera súper fácil, que se integren con otros diferentes productos y al final de esa manera pues tienes una experiencia de usuario mejorada y al final también la parte buena es que para integrarlo en cualquier empresa o en cualquier protocolo es súper sencillo. Entonces, al final de esa manera pues utilizan las billeteras digitales y ahí ha sido el lanzamiento de Didit, que creo que lo está haciendo increíble con la parte de Gamium y con las personas que lo están llevando todo el equipo. Bueno, Eric, pues ya sabes que aquí somos del Gamium Army, así que cuando queráis estáis invitados a contarnos pues todo este proyectazo que además me gusta y me honra decir que es español, que está hecho aquí, que como tú dices está a la vanguardia de la tecnología. Muchísimas gracias, Eric, por estar por aquí una semana más y te esperamos muy pronto por aquí por Criptonegocios. Un abrazo, Eric. Un placer, como siempre, que vaya bien. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos ya, mañana volvemos pues con toda la actualidad cripto.